Que el Señor Jesucristo les bendiga en esta mañana y damos un saludo a nuestros hermanitos que nos están enviando saludos por WhatsApp y en las diferentes partes que puedan llegar estos audios. Estamos festejando aquí la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana, aquí en nuestro grupo familiar Betlehem. Muy bien, mis hermanos, procedemos a leer San Juan 12, San Juan 12, del 28 al 30, ya que estamos siguiendo una secuencia que estamos llevando por título Padre, glorifica tu nombre, hoy en la cuarta predicación. ¿Nos lee nuestro hermano Gustavo? Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Amén. Ya. Y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le hablaba. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esa voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Amén. Amado y buen Padre Celestial, oramos, Señor, que en esta mañana, Padre Santo, de resurrección, Señor, en este día, Señor, cuando vemos que ha salido el sol nuevamente, Padre, y ese sol, Padre, nosotros podemos ver que es la revelación de tu palabra, Señor, la revelación de tu palabra que ha venido en nuestras vidas, Señor, que nos ha venido a sacar de todo dogma, de toda creencia chueca, Padre, así como nuestro amado hermano Branham lo dijo, Señor, que esa palabra tuya, Señor, es la que ha venido a sacarnos de toda cosa torcida, Señor, que los grandes líderes, Señor, poniendo por pretexto de que predican la palabra, Señor, se han ido bajo su conocimiento. Así que queremos, Padre, que en esta mañana, Señor, hacerte bienvenido, Señor, que sabemos que tú has descendido, Señor, que huestes celestiales están aquí, Señor, que tus poderosos arcángeles, Señor, están aquí, que no solamente están aquí, sino que pueden estar al mismo tiempo, Padre, en todos lados, Señor, porque esos son tus instrumentos, Padre Santo, los cuales tú utilizas, Padre, para proteger a tus hijos, para proteger no solamente porque es un grupo humano o porque te da pena que es un grupo pequeño, no, Señor, sino que es por causa de que en ese grupo, Señor, ahí se está desarrollando tu palabra, Señor, y esos ángeles, esos arcángeles están siempre protegiendo tu palabra, el trono, tu trono, Señor. Así que te damos la bienvenida, Padre Santo, y háblanos que nosotros escuchamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Bien, como hemos acabado de leer la escritura, mis hermanos, esto viene hablando y como lo tenemos por título, Padre, glorifica tu nombre. Bueno, después de haber dado estos anuncios al principio, los cuales competen netamente al grupo que nosotros tenemos, pues ya lo hemos dicho, vamos a comenzar a desarrollar nuestro mensaje en esta mañana. Ya después de haber hablado un poquito, estamos seguros que Dios está causando ese efecto en cada uno de nuestras vidas. Como dijo el profeta, de pronto usted se para ante una montaña y usted le dice muévete, pero si usted lo dice con fe, no importa que usted vea que no se ha movido nada, que usted tiene que tener la seguridad de que por dentro una partícula minúscula ya se movió. Ya se movió. Madre, usted que está aquí, usted no ve que su hijo tiene un cambio positivo, que su hija no entiende lo que le quiere explicar, pero si usted está orando como esa madre por la cual nosotros hablamos ese día del Día de las Madres, usted está orando como esa madre abnegada, usted está orando que sus hijos puedan ver la revelación, puedan recibir la revelación en su corazón, puedan ser unos hijos de Dios al servicio de la palabra del Señor. Si usted solamente ha creído pero no ve todavía esas cosas, siga creyendo que algo se está moviendo dentro del interior de sus hijos. Asimismo, para los padres igual consejo que para las madres. Si usted ora y no ve, pero si usted está orando de todo corazón, hágase como aquel escultor, y el escultor junto al otro que no es escultor estaban mirando la misma piedra. Pero el escultor está mirando esa piedra como una potencial escultura. El otro, que no tiene ni conocimiento, ni mero conocimiento de nada, solo ve una piedra sin forma allí.
Pero nosotros los padres que somos padres, estamos viendo con una visión mucho más allá de aquel que no es padre. Es aquí por eso que es muy importante que cuando alguien vaya a darle un consejo a un hijo, no me digas que yo estuve viviendo la experiencia junto con otro padre. Eso suele que pueda suceder hasta un porcentaje, hasta un cierto porcentaje. Pero yo creo que puede suceder un 100% porcentaje cuando alguien que ha vivido, alguien como padre ha vivido la experiencia, puede darle un consejo verdaderamente a otro muchacho, puede darle verdaderamente un consejo a su propio hijo, porque él como padre ha pasado esa experiencia. Y nosotros con la experiencia de padre que nosotros estamos llevando, tenemos en nuestra mente espiritual como creyente que nuestros hijos algún día puedan ver la gloria de Dios, que nuestros hijos puedan entender, puedan escuchar, se puedan allegar a los pies del Señor Jesucristo, puedan abrazar esta revelación, así como usted y yo lo hemos hecho. Bendito sea el Señor. Muy bien. Y aquí dice que cuando el Señor estaba hablando con su Padre eterno, Él estaba diciendo: Padre, glorifica tu nombre. Y en ese momento, pues, una voz del cielo dijo: lo he glorificado. Tú eres ese producto de esa glorificación mía. En ti estoy vaciado completamente. Por medio de ti que he hecho todas esas maravillas. No te han entendido, pero es mi palabra en cumplimiento. Es el desarrollo de la palabra donde dice que ni una jota ni una tilde de la cual está escrito allí va a quedar sin cumplirse. Toda tiene que cumplirse. Entonces el Señor Jesucristo en su ministerio era el fiel cumplimiento a las Escrituras. Estábamos debatiendo antes en la mañana con unos hermanitos que dicen que señalando al Señor Jesucristo, que Él para ellos no es el Señor del sábado, que para ellos su día de descanso es el sábado, el cual la Biblia dice que es el sábado, y con ese sábado se queda ellos. Entonces yo les comentaba que gente ciega y religiosa ha habido en todo tiempo. Y nuestra era, ustedes saben, no es la excepción. Entonces, la gente religiosa del tiempo del Señor Jesucristo estaban leyendo los pergaminos de Moisés, estaban teniendo su día de reposo, pero cuando apareció el Señor, que era el Señor del descanso y el reposo, ellos lo pasaron por alto, no lo reconocieron, porque no vino o no se desenvolvió o no vino de la manera que ellos estaban pensando que debía de venir, porque ellos ya se habían hecho una idea de cómo tenía que venir el Mesías, pero ellos habían dejado a un lado la visión y los pergaminos en los cuales estaban declarando cómo Él iba a venir. Entonces, hay algunas cosas que están escritas en la Escritura o en los pergaminos por los cuales alguna gente no puede tener el entendimiento pleno, porque solo esas cosas Dios se las va a dar al entendido. Imagínense, si ese álgebra de Baldor, que casi nadie quiere saber de ese álgebra, que ya casi ni lo ponen, ya quedó en el olvido, ahora piden otros libros. Gracias a Dios, yo quise haber nacido en este tiempo para poderme haber estudiado otras técnicas de matemática, pero desgraciadamente me tocó echármelo encima a ese libro gigantesco. Bueno, de lo cual sinceramente no aprendí casi nada. De lo único que me acuerdo son de unos 10 casos de factorización. El resto de todo ese tongo de libro no me acuerdo nada. Bueno, pero para poder entender, aunque sea alguna parte de ese libro, alguien tuvo que venir con la enseñanza y poderlo explicar. Entonces, cuando vino el que iba a explicar, saben que el que vino para explicar no era parte del sistema religioso, era el Señor Jesucristo. Él mismo era la explicación de lo que estaban hablando los pergaminos. Él mismo era la explicación, porque cuando Él se paró ante los rabinos, ante toda la gente que estaba adorando allí, cuando Él abrió la Escritura, Él dijo: hoy se ha cumplido esta Escritura. Él mismo se estaba dando a conocer porque Él era el cumplimiento de esa Escritura, pero la gente no lo quiso recibir. Y entonces Él fue echado afuera. Él fue dejado afuera. Ahora, la gente que estaba recibiendo, la gente que se quedaron en su propio conocimiento, esperando y siguiendo adorando ese sábado, ahora en este tiempo, nuevamente esos espíritus vinieron y se apoderaron de cuerpos humanos, diciendo lo mismo,
que nosotros, igual que los israelitas, porque nosotros somos, dice, descendientes de los judíos, de los israelitas, nosotros somos descendientes de los hebreos, nosotros somos descendientes de toda esa gente de allá en la fe. Y por lo tanto, si ellos no han recibido a Jesucristo como el Mesías, como el Señor del sábado, nosotros no tenemos por qué tampoco recibir como el Señor del sábado. Así que nosotros somos adventistas, nosotros somos tal cosa, nosotros somos del séptimo día y nada nos mueve. Muy bien, les dije yo, está bien, ustedes no lo han aceptado, listo, ustedes no aceptan la parte entonces del Nuevo Testamento, perfecto. Pero nosotros tenemos el pleno conocimiento de que dos grandes poderes se levantaron cuando la mujer desobedeció en el huerto del Edén, ¿cierto? Esas dos tendencias allá. En esta mañana, pues Dios le ha placido hablar a la simiente, hablar a su grupo predilecto, hablar a su grupo especial, hablar al grupo que sí cree. Entonces estamos viendo en el culto anterior que había tres características que perseguían o que siguieron al ministerio de Pablo. Esas tres características, en la parte final estábamos leyendo que primero, Pablo fue fiel a la palabra, él se quedó con la palabra, porque si recordamos algo, en lo cual yo estaba compartiendo también con unos hermanos, bendito sea el Señor, con todos los hermanos que les gusta compartir conmigo por diversos medios y estar desenvolviendo, estar en los negocios de nuestro Padre, como lo habló el Señor Jesucristo. Y eso me gusta, eso me agrada. Que con esto le damos a entender a la gente que anda haciendo bulla y echando palos y echando piedra por otro lado, diciendo que uno está al costado del camino, le damos a entender que estamos ocupados en las cosas del Señor. Muy bien. Entonces, Pablo se quedó fiel a la palabra. Segundo, su ministerio era seguido por el poder vivificador del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, el poder resurrectivo del Espíritu Santo. Porque acuérdense que una vez, bueno, como yo les decía, el apóstol Pablo hablando la palabra en todo tiempo, y igual él tenía su trabajito y no era carga de nadie. Él tenía su trabajo. Aparte que ¿quién no le va a ofrecer, como yo les dije, una posada a un hermano que está hablando la palabra, que viene de tan lejos? Nosotros los creyentes somos hospitalarios. ¿Quién no le va a ofrecer un alimento a nuestro hermano que ha dejado abandonado todo lo que está haciendo, familia, todo, y que aún ha rehusado de tener una esposa? Pablo rehusó todas esas cosas. Pablo tenía muy claro, por eso que Pablo, cuando estaba predicándole y en una de sus epístolas dijo: bien le conviene al joven encargarse de las cosas del Señor, porque si se encarga de las cosas del Señor, él tiene todo el tiempo para servirle. No así el casado, dijo el apóstol Pablo, porque el casado ya tiene otras cosas. ¿No ve cómo a mí me toca amanecer haciendo pan, amanecer mornando y todas esas cosas? Y luego, porque tengo mi hogar, tengo mi esposa, todavía tengo mis hijos, que aunque no los mantengo en su totalidad, porque ellos también, uno ya trabaja y la otra, bueno, ya está por trabajar, ellos también aportan en lo que pueden en el hogar. Entonces, pero de todas maneras yo tengo a mi esposa, entonces tengo que encargarme de mi esposa, pero luego también ella me ve que después de que yo ya hago las responsabilidades de hogar, ella solo me encuentra en los negocios de mi padre. Estoy acostado, pero estoy editando, estoy acostado y estoy escuchando un audio. Si estoy sentado, estoy escudriñando el mensaje. Ahí estoy dedicado en los negocios de mi padre. Bendito sea el Señor. Por cierto, un saludo para los hermanos de Yaguachi, que la semana pasada estuvimos por allá y tuvimos un buen tiempo. Bendito sea el Señor. Tercero, estaba predicando el apóstol, estamos hablando de la segunda parte, lo que es el poder del Espíritu Santo, y listo, en la parte resurrectiva, en la parte de la revelación, él estaba dando la revelación en aquella noche, y un muchacho se le vino ventana abajo, cansado el muchacho, había estado trabajando, poniendo aire acondicionado en los carros todo el día, pero como sabía que venía un representante de Dios a hablar la palabra, entonces él cogió, se pegó un baño, listo, y se fue al culto a escuchar al hermano. Pero ya que eran las 4 o 5 de la mañana, casi amanecido, entonces se cayó de la ventana. La gente haciendo como un medio escándalo, dice ahí la palabra, pero Pablo dijo: no se preocupen, todo está bien. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Listo, perfecto. ¿Cómo no lo iba a respaldar el Espíritu Santo al apóstol Pablo? Si primero él estaba pegado a la palabra, y segundo, ese muchacho
era el fruto de toda la predicación que él había caído cansado, y yo creo que él cuando fue y lo trajo a vida nuevamente, tuvo el respaldo del Espíritu Santo, porque este muchacho estaba haciendo las cosas correctas. Entonces todo lo que ha sucedido ya en el pasado, todo tiene el respaldo del Señor. Y si estamos aquí nuevamente nosotros en escena, estamos en estos cuerpos, pero hay unos espíritus que se han posesionado dentro de nosotros. Espíritu de fe o espíritu de incredulidad. Si usted piensa que estamos pasando el tiempo aquí, otros piensan que estamos consagrando el tiempo del Señor y estamos aprendiendo las cosas del Señor. Entonces el apóstol Pablo fue y se puso encima del muchacho y él vino a vida. Y siguió la predicación. Nadie se asustó, no, que ya que revivió, sí, ahora sí, ya vamos a la casa, tomemos café y vámonos. No, siguió la predicación, hermano. Y bendito sea el Señor. Entonces, el poder del Espíritu Santo estaba allí. Pablo llegaba, el apóstol Pablo, y les preguntaba, ¿ustedes fueron bautizados en el bautismo en el bautismo del Señor Jesucristo? No, ni sabemos que hay bautismo de Cristo. ¿En qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Bueno, entonces tienen que... Y dice que estaban visitando la casa de Cornelio, y cuando acuerdo, ni siquiera se habían bautizado en agua, pero esa gente estaba sedienta de que estaban a la expectativa. ¿Por dónde vienen los hermanos? ¿Por dónde vienen los hermanos? Vienen por Quevedo, ya vienen por Babahoyo, bendito sea el Señor. ¿Por dónde vienen los hermanos? Ya vienen por Yaguache, en la expectativa de la visita del Espíritu Santo a nuestro hogar. Y así estaba Cornelio con su familia expectante. Cuando llegó Pablo, ellos sentían verdaderamente en su corazón ser bautizados, pero ya el Espíritu Santo había llegado al clímax total, que no sabía. Mire cómo es la cosa cuando verdaderamente usted tiene un buen sentir hacia la palabra. Usted coge, el Espíritu Santo no sabe qué hacer por usted. El Espíritu Santo está allí dando vueltas, que a qué hora, hábleme una palabrita y me baseo totalmente en usted. Mire cómo es la palabra. Entonces esa gente rápido comenzó a regocijar al Señor y ¡suac! El Espíritu Santo se regó allí. No habían sido bautizados. Así que hay una excepción para que la gente reciba el Espíritu Santo. No hay ninguna excepción. Si usted quiere recibir el Espíritu Santo, hoy en este momento puede ser su día. Hoy en este día puede ser su momento también. O sea que no hay ni una excepción. Y luego usted se levanta y se bautiza. Porque usted debe de ser bautizado nuevamente. ¿Por qué? Ahora, no le digo que se bautice. No, yo le estoy diciendo por qué usted debe de ser, nada más. O sea, no le estoy ni obligando, simplemente le estoy guiando. Porque la primera vez que nosotros fuimos bautizados, sí fuimos obligados, prácticamente. Decirle, ya, mi hermano, Gustavito, Evelyn, ya ustedes tienen como 3 años, 2 años viniendo por aquí. Miren las niñitas de acá, cómo ellos han tomado su decisión y ya ellos han bajado a las aguas. ¿Cuándo es que ustedes toman su decisión? Su papá ya lo hizo, su mamá también. Entonces todas esas cosas hemos sido empujados por alguna emoción de que ya la gente se está decidiendo y nosotros estamos siendo dejados atrás. Hasta yo mismo fui empujado casi a lo mismo. Pero verdaderamente el anhelo de un creyente debe ser bajar a las aguas, convencido de lo que verdaderamente él ha sido llamado. Y esa gente allá haciendo cola en el bautismo de Juan en el río Jordán, cuando bautizaba el apóstol Juan el Bautista, entonces esa gente estaba yendo convencida, porque la Escritura habla que el apóstol Juan estaba bautizando para arrepentimiento. Y él estaba ya predicando diciendo, hay otro que viene detrás de mí, ese bautizará en fuego. Hablando del bautismo del Espíritu Santo. O sea, usted está siendo bautizado por el arrepentimiento que usted ha tenido. ¿Por qué arrepentimiento? Como decíamos el otro día, como yo conversaba con un hermanito y hacía la pregunta, ¿esa gente de qué se estaba arrepintiendo? ¿Por qué se bautizaba? ¿De qué se estaba arrepintiendo? ¿Era borracha? ¿Era idólatra? ¿Ponía cacho a su mujer si era hombre, o le ponía los cachos a su marido si era mujer? ¿De qué se estaba arrepintiendo esa gente? De eso mismo, me dice el hermano. No. Si esa gente terminaba sus labores de hacer y ellos estaban allí en el tabernáculo leyendo los pergaminos, estaban adorando, esa gente no se dedicaba a esas cosas.
Más adelante, en Hechos 2:38, cuando viene el Espíritu Santo a los apóstoles y le dicen a los israelitas, hermanos, ¿en qué hemos fallado? ¿Qué podemos hacer? Le dijeron a los apóstoles. Ellos querían arrepentirse. Pablo le dijo, primero arrepiéntanse, y luego bautícense, y luego reciban el don del Espíritu Santo. Es ahí donde le pregunto al hermano, ¿de qué tenían que arrepentirse esta gente? Dice, pues, así como nos arrepentimos nosotros de la mala vida que... No. No, le digo, entonces, ¿sabe lo que me da a entender a mí? Le digo, a mí personalmente me da a entender que el brinco y salto que tienen ustedes en sus iglesias no es más que una pura emoción, que brincan porque el ritmo de la música o porque el son de la guitarra o el son del piano hace un ritmo que a usted lo hace mover el cuerpo y usted entra como en algo, en una unción en el cuerpo. Pero estas cosas de la revelación van más allá que la unción en el cuerpo, que la unción en el espíritu. La revelación baja al alma. Y cuando la revelación baja al alma, entonces usted verdaderamente le da sentido a su brinco, le da sentido a su amén, le da un sentido a su gloria a Dios. Esta gente, le dije, hermanos, allá se estaba arrepintiendo por no haber reconocido a la palabra en carne humana en su tiempo. Esta gente se estaba arrepintiendo por haber matado al unigénito Hijo de Dios. De eso se están arrepintiendo. ¿Qué van a aprender? Pues le dije, ¿qué van a aprender si sus líderes solo andan de viaje? Si sus líderes dejan a cualquiera por ahí allí, que él no lo dejan ni siquiera llevar a una continuidad de la palabra, sino que un día ponen a uno, otro día ponen a otro. ¿Y cómo es esa cosa? ¿Cómo van a aprender? Bendito sea el Señor. Segundo, le seguía el poder del Espíritu Santo. Y tercero, era el fruto de su ministerio. ¿Cuál era el fruto de su ministerio? Las misioncitas que iban dejando. Las misioncitas que iban dejando. Yo aquí tengo un mensaje, voy a leerlo, en lo cual el profeta, mire, viene hablando acerca de... Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Sí, es aquí. En el 39 y el otro. 42. 38. El fruto de su ministerio. Vamos a leer acá en 42. Bendito sea el Señor. Al final del 47, el 39, no es allí. Vamos a ver. Misiones de Pablo. Misiones de Pablo. Alguna de las iglesias de Pablo. Aquí está. Muy bien. Eso está. Bendito sea el Señor. Eso está en preguntas y respuestas del 61. Dicen: vean pues que la iglesia en Hechos 19, yo creo que tenía, dice el profeta, como 12 miembros. Mira esta iglesia, tan numerosa, 12. ¿Ven? Eran muy pocos. Eran misiones. ¿Ven ustedes? Dice. Así que siempre ha sido una minoría. Bendito sea el Señor. Una minoría. ¿Saben ustedes? Si ustedes son verdaderamente, netamente espirituales, déjenme decirles que con una minoría uno puede explicar y puede enseñar mejor. En lo que es la etapa pedagógica se ve estas cosas, ustedes lo saben. Mientras menos alumnos hay, usted más los conoce, usted más puede llegar y usted puede tratar con ellos. Actualmente se trabaja así, usted no tiene más de 20, 25 o menos alumnos por aula y ahí está con su tutora, bendito sea el Señor. Ahora dice,
ven, dice, yo creo que dice que eran como una docena de hombres entre mujeres y todas esas cosas, en esa iglesia. Ahora, en todas partes. Bueno, esa era la parte que les quería hablar de ello. Ese era el fruto del trabajo de su ministerio. Él iba hablando la palabra y iba dejando allí un encargado, de los cuales en muchas ocasiones, dice el profeta, no eran más de 12. En otro extracto que leí, en antes de la mañana, decían, otros eran 7. Bendito sea el Señor. Bueno. Bien, en el 38 vamos a leer, esto está en otra parte, está en Ministerio de Pablo a los Gentiles, esto está en el mensaje La Deidad Explicada del 61. Ahí está esta partecita que les voy a compartir ahorita. Bendito sea el Señor. En el extracto 38. Pensé que nunca iba a poder manejar esto y ahora lo estoy haciendo. Gracias al Señor. Bueno, dice, y él estaba tratando de explicarles a ellos qué eran. Y él estaba tratando de enseñarles lo que él estaba presentándole a la gente. ¿Eso era qué? Eso era que Jesucristo era el Mesías. Y que él había muerto y que Dios le había resucitado a él. Y eso de acuerdo a las Escrituras. Y que ahora él había ascendido a lo alto a Dios el Padre. Y que él era un testigo de su resurrección. Pablo le estaba hablando de estas cosas. Y es un testigo de su resurrección. Y que estos milagros y señales y maravillas, las cuales eran extrañas ante la gente, no eran nada nuevo para un verdadero creyente escritural, porque la Biblia había hablado de ello. Bendito sea el Señor. Si usted ve algo que se está desenvolviendo en un lugar y usted ve que no está de acuerdo a la Biblia, usted sabe que eso es antipalabra, que es anticristo, que es contrario a las cosas que han quedado establecidas por la palabra. Pero si usted ve que las cosas están sucediendo acorde con la palabra, van al nivel y en el tiempo acorde del día y su mensaje, bendito sea el Señor, gócese, mi hermano. Miren hacia atrás a los profetas, cómo es que profetizaron lo que dice en la venida del Mesías y lo que él haría. El cojo saltaría como un ciervo en Isaías y en diferentes escrituras a las que él pudo haberse referido. Dice, bueno, refiriéndose en su breve discurso ante los reyes, porque probablemente no serían tan pacientes con él como ustedes lo son conmigo en esta mañana. Bendito sea el Señor. Y entonces él estaba explicando, tratarle de decir que el mismo Dios a que ellos servían o decían creer, él era el que lo había comisionado a él como un profeta, como un predicador. Bendito sea el Señor. ¿Cómo fue el testimonio que Pablo dio ante el rey Agripa? Al grado que aún, mire, en medio de su discurso, o sea, era tan convincente lo que estaba hablando el apóstol Pablo, era tan convincente, o sea, él estaba hablándole acerca de lo que le decían los pergaminos y estaba hablando acerca de la experiencia que él había tenido. Eso estaba hablándole a la gente. Y cuando uno habla de la experiencia que uno ha tenido con el Señor, que es una cosa diferente a las experiencias que uno ha tenido con las iglesias, porque eso viene a la par. Uno va teniendo la experiencia con el Señor y uno va teniendo también experiencia con las iglesias, hermanos, que de eso también hay bastante que decir. Cuando uno comienza a hablar de eso, comienza a ver algo convincente que despierta la atención de la gente. Eso fue lo que sucedió el día martes en Yaguachi. Nuestro hermanito nos invitó a un batidito allí, estábamos sentados en el restaurante y yo comienzo a hablar la palabra. Comienzo a hacer unas preguntas al hermanito y comienzo a hablar y todas esas cosas, y como yo no tengo un tono tan bajo para hablar, gracias a Dios que el Señor lo que no me dio de porte me dio con buena voz. Y entonces cuando ya estábamos casi a punto de pagar,
se levanta la dueña de allá y me dice, oiga señor, sí, a sus órdenes, le dije, como es mi frase célebre. Entonces la señora me dice, ¿a qué iglesia usted pertenece? Bueno, nosotros somos hijos de Dios, nos gusta predicar la palabra del Señor y soy de Guayaquil, pero aquí hay una iglesia que enseña lo que yo estoy, o que ahorita enseñando en esta mesa. ¿Y cuál es el pastor? Rápido le dije, sí lo identifico, es un buen muchacho, bendito sea el Señor. Nos gusta que nuestros ministros, le digo, tengan, ustedes tengan un buen concepto de ellos. Nos gusta eso. Así que mi hermana queda invitada. Gracias, me dice. Entonces, ese poder convincente estuvo presente allá. Tiene que estar presente a través de todos los tiempos en todos los que dicen que son los seguidores del Señor Jesucristo. Y en medio del discurso, Agripa clamó y le dijo, Pablo, Saulo, por poco me persuades a ser de uno de los tuyos. Por poco me persuades. Pero el sistema que tenía dentro, el título que le había dado César, eso era lo que lo estaba carcomiendo por dentro y lo que lo estaba no dejando aceptar el mensaje de Pablo que venía de parte del Señor en ese tiempo. Por eso le digo, puede estar predicándole aquí Pablo, pero si usted cierra su corazón, si usted dice, no, mejor es mi título, no, mejor es mi trabajo, no, mejor es la iglesia donde yo voy, no, mejor es con los testigos de Jehová, mejor es con los Jesucristo de los últimos días, mejor son con los pentecostales que saltan más bonitos, mejor son los águilas, los picos de acá y los plumas de acero, qué sé yo, tanta cosa. Entonces usted cierra su corazón a eso y no puede recibir el mensaje como no lo recibió el rey Agripa. Casi me persuades a ser cristiano, ¿ven? Entonces, miren cómo él lo trajo por las escrituras tan claramente. Pero sin embargo, como eran contrarias a los que en su sinagoga predicaban, aunque las escrituras estaban siendo dadas perfectamente por Pablo, hasta el grado que fue la expresión del rey Agripa, bueno, Pablo le dijo, yo quisiera que lo fueras del todo, no solo que casi, le dijo Pablo, no solo que casi. No le dijo nada más, no entró en contienda con él, porque nosotros no estamos para estar en contienda con nadie. El que quiere creer de su manera, bien mijo, coja a su iglesia, coja a su gente, siga creyendo de su manera. No estamos para estar peleando. Entonces nosotros estamos para proseguir, porque el llamado no me lo hizo un pastor, no me lo hizo su iglesia, el llamado me lo hizo el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Entonces dice, yo quisiera que lo fueras del todo, solamente no quisiera, dice, que estuvieras en estas cadenas en las cuales yo estoy, porque aún mire cómo el apóstol Pablo estaba aprisionado, estaba encadenado, y así estaba hablando con tremendo denuedo y con tremenda soltura ante el rey Agripa. Él no se quejó de primera, al último fue que le dijo, bueno, no, lo que no quisiera es que algún día estés así como estoy yo, encadenado, lo cual pues ya sabemos. Bendito sea el Señor, dice, quisiera Dios, dice, que ustedes vieran la revelación como yo la veo. Fue la expresión del apóstol Pablo y es mi expresión en este momento también para ustedes, mis hermanos. Como quisieran que ustedes también vean esta revelación, que su contentamiento, el 100% siempre fuera por la palabra. De allí el resto, de allí lo demás. Sé que hay tiempo para todo. Yo lo sé, yo lo he vivido, yo lo he experimentado. Hay tiempo, bendito sea el Señor. En otras palabras, yo quisiera que ustedes pudieran hacer eso, ¿ven? Si yo tan solo quisiera que ustedes pudieran. Bueno, y así esas cosas. Entonces vamos viendo cómo Pablo fue un instrumento, cómo Pablo iba dejando su fruto de aquel llamamiento, de cómo él había sido llamado para predicar a los gentiles. Y luego él estuvo predicando, ustedes saben, en Corintios, le estaba diciendo, le estaba trayendo unas explicaciones. Fue tan tremendo el ministerio del hermano Pablo, del profeta Pablo, del apóstol Pablo, como ustedes lo quieran identificar. Pero más sabiamente podemos ver que fue el primer ángel enviado a la iglesia de su tiempo. Él fue el mensajero para la edad de Éfeso. Bendito sea el Señor. Muy bien. Entonces,
Así como él comenzó a predicarle a los gentiles y cuando se fue a predicarle a los corintios, él estaba hablándole cosas, introduciéndole, presentándole al Mesías, haciéndole, conversándole de su conversión, haciéndole acuerdo a los pergaminos y de cómo había Dios tratado con toda su descendencia, con todo el pueblo de Israel allá en el desierto, trayéndolos hasta el momento que el Mesías murió. Y luego hablándole de los desórdenes que ellos estaban haciendo en la iglesia. No diciéndole como algunos predicadores dicen que Pablo dijo que en esta iglesia no se habla en lengua. Dijo el profeta, si ustedes quieren leer en la Deidad Explicada y habla, dijo el profeta, no es que el apóstol Pablo estaba diciéndole hasta aquí me hablan en lengua. No, él no estaba negando eso, porque si nosotros mutilamos eso de hablar en lengua en las iglesias, estaríamos mutilando parte de la palabra, porque eso es parte de la palabra que Dios prometió para sus elegidos en todo tiempo, porque eso es parte de él. Entonces, si negamos y decimos, aquí no sea, aquí mis hermanos, un grupo tan pequeño y cuidadito me van a estar baboseando y hablando y todas esas cosas. Ahora tenemos de explicar qué es lo que es lengua, porque también uno puede confundir y uno va a salir con su lengua chueca, tirando baba y todas esas cosas, y eso no es las lenguas, ustedes ya lo saben. Aquí tenemos ya una futura de maestra en lengua y ella sabe que hablar en lengua es hablar en otro idioma. Y ya nosotros sabemos, porque nosotros le hemos escuchado hablar ya en esa otra lengua, aunque nosotros no entendamos. Pero si alguien viene aquí, entra y a ella la escucha hablando en esa otra lengua, esa persona que entra la puede entender porque es un gringo que habla el mismo idioma que ella habla. Nosotros no la podemos entender. Bendito sea el Señor. Pero cuando el Espíritu Santo se hizo presente, ya en Pentecostés, esto es tremendo, bendito sea el Señor, yo estoy aquí en mi salsa. Cuando el Espíritu Santo se hizo presente allá en Pentecostés, sucedió algo más extraordinario que lo que es que alguien hable en un idioma y otro le entiende en otro idioma. Sucedió algo más extraordinario. Era un hombre hablando en el idioma de él, natural, y era toda la gente entendiéndole en sus propios idiomas. Para que usted me pueda entender un poquito mejor, ya trayéndola en haciéndonos el cuadro actual, podemos entender. Ahí había alemanes, había ingleses, había italianos, había españoles, ahí para que usted me entienda, ¿no? Pero allí dice otros idiomas, había medos, persas, egipcios, macedonios y todas esas cosas. Gracias a Dios, porque cuando yo me paro aquí, hermano, se me suelta la boca, se me suelta ese don de poder hablar, cosa que yo casi solito casi no puedo. Damos gracias al Señor. Bueno, muy bien. Entonces, quiero, ya para terminar, hablar un poquito acerca de lo que Pablo estaba mostrando. Siempre el apóstol Pablo estaba mostrando, para dejar el fundamento, lo estaba mostrando al Señor Jesucristo. Nunca le estuvo diciendo, sabe, mi ministerio, el ministerio que Dios me ha dado ha sido tan extenso. Allá tengo 7, acá tengo 5, por acá ya puse internet Nightline y llego a más. No, Señor, así no estaba haciendo Pablo. Dejémonos de tontería. Pablo estaba haciendo un trabajo exclusivo y era presentar al Señor Jesucristo. Presentar la grandeza, presentar lo que Dios había hecho para esa gente en el pasado y lo que estaba haciendo en el presente y lo que iba a hacer en el futuro por medio de sus epístolas que él iba a dejar. Bendito sea el Señor. Usted que me gozo aquí. Si estuviera allá, estuviera diciendo gloria a Dios, aleluya. Y lo digo de corazón, no como yo siempre estoy diciendo que hay algunos predicadores que dicen, yo quisiera estar allá sentado, y cuando ya le toca estar sentado allá, hermano, pero las moscas se le posan en todo el remolinillo de la cabeza y ni siquiera no la pueden espantar. No mueven ni un dedo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí están los hermanitos. Hoy día no le he hecho leer la escritura a ellos, pero aquí están. Bien. Vamos a leer en 37, 39 el instrumento de Pablo. Mira cómo trajo la escritura claramente. Ministerio de Pablo a los gentiles. El otro poder. Vamos a ver. Ministerio, viaje, misiones. Aquí no es. Misiones de Pablo. Misiones de Pablo. Bueno.
del 47 al 50. Entonces es aquí. Ya. Y con esto estamos terminando. Espero que esto haya sido de bendición una vez más para todos ustedes. Y les animamos a que sigan perseverando en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer el extracto número 47. No, todo esto está precioso. Les invito a que puedan leer ustedes la edad de Éfeso. Ahí pueden encontrar todo lo grande que Dios hizo a través de Pablo. Dice, sobre todo estaba el pontífice, un hombre de poder político e influencia. Esto sí es tremendo. El otro poder. Bueno, esto lo vamos a dejar para otra ocasión. Porque aquí habla del otro poder que se estaba moviendo, a la par que se estaba moviendo el poder del Espíritu Santo en Pablo. Ustedes saben, gente descalificando la obra del Espíritu Santo a través de un hombre. Gente descalificando. Entonces, en eso quedamos y bueno, vamos a levantarnos, vamos a orar, vamos a agradecer por este momento tan precioso, tan maravilloso que el Señor nos ha permitido estar aquí por cerca de 50 minutos predicando netamente la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amado y buen Padre Celestial, estamos muy agradecidos, Señor, que nos hayas permitido ser parte, Padre, de ese grupo selecto, mi Dios, que tú escogiste, Padre, que tú preordenaste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Agradecemos por tu bondad, Señor. Agradecemos por tu misericordia, Señor. Agradecemos por tu escogencia, Padre Santo. Los cuales muchos no han tenido la oportunidad, Señor, ni siquiera de levantarse, ni siquiera de abrir sus ojos, Padre. Pero tú has permitido que nosotros podamos, Señor, ver el amanecer de un nuevo día, Señor. Nos has dado la oportunidad de poder dirigirnos hacia ti, de sentirnos unos seres agradecidos, Padre. Y entonces, Señor, hemos terminado de escuchar tu preciosa palabra. Hemos terminado de escuchar de tus instrucciones. Hemos terminado, Padre Santo, de escuchar, de poder recibir, de poder entender, Padre Santo, qué es lo que tú ibas a hacer desde cuando tú dijiste, lo he glorificado y lo glorificaré una vez más. Hemos visto cómo tú comenzaste a glorificar tu nombre, Señor. Hemos visto cómo tú escogiste, Señor, al apóstol Pablo, Señor, como el primer ángel mensajero de la iglesia. Y todas las cosas que hemos estado viendo que el Espíritu Santo ha hecho a través de la mano del primer mensajero. Entregamos en tus manos este servicio en el nombre del Señor Jesucristo.